Hola, 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 bienvenidos a Ministerio Nuestro Héroe es Jesús. El tema de hoy va a ser más extenso del usual, así que ve buscando tu tacita de café para que te sientes a escuchar. El tema de hoy se titula Juzgar versus amonestar. Durante mucho tiempo he observado cómo hay cristianos y no cristianos que malinterpretan el amonestar con el juzgar. Utilizan el no juzgues o no me juzgues para evadir la realidad de lo que están haciendo mal, denotando así un déficit de falta de conocimiento de los sinnúmeros ejemplos que nos ofrece la Biblia respecto a ello. Los que evaden el moldeo de Dios son los que siempre quieren escuchar palabras lisonjeras. Estos son los que están fuera de la realidad. Existe un grave problema de palabras lisonjeras en las iglesias hoy día, llevando a la grey a ser débil, ciega y a vivir una fantasía que rechace a su vez cualquier amonestación que provenga de un ministro diciendo que los están juzgando o que son fuertes. ¿Qué es mejor y más necesario, la reprensión o la adulación? La persona que lisonjea siempre dice cosas agradables, dice cosas que la persona quiere oír, pero es renuente a decir las cosas que una persona necesita oír. Prefiere decir cosas que endulcen el oído en vez de cosas reales que están afectando a la persona porque no quiere causar incomodidad o problemas. El adulador siempre suele alabar demasiado a otra persona y por lo general las alabanzas no son sinceras, son exageradas. El que lisonjea emplea palabras melosas para seducir a su víctima o, como dirían en mi país, una persona labiosa. Con la lisonja se pretende ganar el favor o los beneficios materiales de otra persona o crear en ella un sentimiento de obligación para con el adulador. A menudo, la intención es poner una trampa a aquel que es objeto de la adulación. La lisonja busca la glorificación de hombres. ¿Sabías eso? Las cosas agradables y las cosas placenteras no son siempre las cosas que necesitamos oír. Dios en su palabra siempre nos dice lo que necesitamos escuchar, aunque no sea lo que queremos oír. Bien, definamos qué es juzgar. Viene del griego krino, que es saber distinguir los asuntos, decidir castigar mediante un juicio, resolver un asunto, dar un veredicto mediante un justo juicio, hacer juicio para aplicar justicia. Veamos varios ejemplos en la Biblia. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Esto lo dijo Jesús. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto está en Mateo 7, 1 al 5, por si lo quieres leer. Estas palabras las dijo el mismo Jesús. ¿Qué quiso decir con ellas? Pues mira, que no juzguemos a alguien por algo que nosotros mismos también estamos haciendo mal. Otra, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juan 7, 24. En otras palabras, que no nos dejemos llevar por lo que vemos sin tener evidencia clara que sustente nuestro juicio. Seamos justos cuando demos un veredicto. En el próximo ejemplo veremos que usaron el juzgar a manera de condenación. Veamos. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro,
Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8, 1 al 11. Vemos que los escribas y los fariseos querían condenar a esta mujer, pero Jesús la defendió liberándola de la muerte. Tristemente vemos en muchos memes de las redes sociales que publican esta historia hasta la parte en donde Jesús dijo: ni yo te condeno, olvidando que después le dijo: vete y no peques más. En otras palabras, la liberó, pero le hizo saber que lo que estaba haciendo estaba mal. ¿Por qué? Porque estaba pecando. Bien, veamos ahora que la palabra nos da ejemplos de que quienes rechacen a Dios serán condenados por su propia palabra, ya dicha, escrita y advertida. Jesús clamó y dijo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Eso lo podemos encontrar en Juan 12, 46, 50. Aquí más ejemplos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 al 10. Otra parte de la palabra dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y eso se refiere que van a ser personas que no van a heredar el reino de Dios. Todo eso lo podemos encontrar en Romanos 1, 28 al 32. Tenemos también el juicio de las naciones en Mateo 25, 31 al 46, y dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda.
Entonces el rey dirá a los de la derecha, que vienen siendo las ovejas, lo siguiente: los va a bendecir con su palabra, y también les dirá que el reino va a estar preparado para ellos desde la fundación del mundo. Y dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, oh sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, oh desnudo, y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, o sea, a los cabritos, a los pecadores, a los que les rechazaron: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá el Señor de la siguiente manera: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno. ¿Ven? Aquí vemos la condenación. Y los justos a la vida eterna. Por último, tenemos el juicio ante el trono blanco. Y dice así: se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió a sus muertos. La muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 11 al 15. Ahora bien, no todo está perdido, gente. He aquí las palabras de esperanza. Ninguna condenación hay para los que estén en Cristo Jesús, los que le acepten, los que no andan conforme a la carne, o sea, al pecado, mas conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso lo puedes encontrar en Romanos 8, 1 al 2. Ahora voy a dar un ejemplo de malinterpretación, de juzgar. ¡Ay, qué mal! Hay hermanos que han creado un hábito de decir, por ejemplo, malas palabras, o están siendo ásperos con sus esposas, o hermanas que están vistiendo sensuales, y cuando se les hace saber que no deben comportarse así, se justifican diciendo que se les está juzgando para evadir su mal proceder. La pregunta es: ¿realmente se les está juzgando? ¿Se les está condenando? Ahora bien, veamos qué es amonestar. Es reprender a una persona por algo que ha hecho mal. Es dirigir un aviso o una advertencia a una persona antes de tomar una medida reprensiva o negativa contra ella. En resumidas cuentas, tiene que ver con advertir, prevenir, reprender. Veamos ejemplos de amonestación en la Biblia. Primera de Samuel 15, 1 al 35. Voy a resumirles lo que pasó. Samuel fue un profeta que Jehová usó para ungir a Saúl como rey de Israel. Luego de ello, le dio unas órdenes de parte del Señor para que destruyera a Amalek, que era un enemigo que se había interpuesto en el camino al pueblo de Dios cuando subían de Egipto. La orden fue bien específica.
que destruyeran absolutamente todo, incluyendo los animales y toda la multitud de este enemigo hasta su rey, porque eran anatemas, eran enemigos. Incluso le enfatizó que ni siquiera se apiadara de ellos. ¿Pero qué pasó? Saúl derrotó a los amalecitas, pero dejó vivo al rey de Amalec, Agag, y al resto de los animales. Y el Señor le hizo saber al profeta Samuel que le pesó haber puesto por rey a Saúl. Al otro día, Samuel fue a encontrarse con Saúl y al verlo le dijo que había cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces le cuestionó que por qué estaba escuchando el balido de ovejas y bramido de vacas. Y Saúl respondió que de Amalec los habían traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, pero que lo demás lo habían destruido. Entonces Samuel lo amonestó de la siguiente manera: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, o sea, de lo maldito, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y dice más adelante que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Estas son las consecuencias. Esto está en 1 Samuel 16:14. El último ejemplo que voy a traer de amonestación se encuentra en 2 Samuel 1:21-24. Y se los voy a resumir también. Este pasaje se titula Natán, que era un profeta, amonesta a David. David era rey de Israel y un día desde su terrado vio una hermosa mujer que se estaba bañando y envió a preguntar por ella y le dijeron que se llamaba Betsabé, la cual era casada. David envió mensajeros y la tomó por mujer acostándose con ella. Esta quedó embarazada. Se lo hizo saber a David y buscó la manera de que el esposo de Betsabé se acostara con ella para achacarle el hijo a él, mas no lo hizo así por otras razones que da la Biblia, que les exhorto a que lo puedan leer con más detalle. Entonces David dio órdenes a su capataz de que pusieran a Urías, el esposo de Betsabé, al frente de batalla para que lo mataran, y así ocurrió. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y Jehová envió al profeta Natán a David para amonestarlo por lo que había hecho. Esto fue lo que le dijo: había 2 hombres en una ciudad,
el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: Vive Jehová, el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar por la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Ta, 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 ta. Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Bien. Cuando leemos estos pasajes tal y como están en la Biblia, notarán que ambos hombres nunca le dijeron a los profetas que les estaban juzgando. Alguno les dijo: me estás juzgando. No juzguéis para que no seáis juzgados. Tenemos que uno trató de justificarse, que ese fue Saúl, y el otro David, que no se había dado cuenta de lo que había hecho, hasta que fue confrontado y amonestado. No obstante, no fueron eximidos ninguno de los dos de las consecuencias. Uno perdió el cargo de ser rey de Israel, al cual también Jehová le envió un espíritu malo que lo atormentaba. Y el otro perdió a un hijo. Sin embargo, David sí mostró un arrepentimiento totalmente sincero en comparación con Saúl, que buscaba lo que le convenía. Conozco hermanos que ministros le han inculcado con sus palabras lisonjeras de que Dios no es así, que Jesús no trae consecuencias porque Él es misericordioso y bueno. Yeah, right, sí. Que la gracia de Dios es grande, presentando así negación al momento de ser amonestados, haciendo ver que eso proviene del diablo. Muy triste el caso, no se deje engañar. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. ¿Qué debes hacer si eres amonestado? Pues mira, arrepentirte de tu pecado, ser humilde y aceptar la corrección de Dios. Eso es todo.
Aleluya, qué temazo. Así que espero haberlo cubierto todo. Hoy me tardé un poquito más de lo usual, pero era merecedor, ¿verdad? Era apremiante esta explicación con varios ejemplos de la Biblia. Así que espero que les haya sido de bendición, de edificación, de aclaración, de entender que amonestar y juzgar no es lo mismo. Así que dicho esto, será mis hermanos hasta la próxima. Bendiciones.